Soy Guillermina López Bendito, Premio Rey Jaume I a la Investigación Médica 2023. Nosotros trabajamos en entender los mecanismos implicados en la formación de los circuitos sensoriales. Todos esos circuitos se desarrollan en estadios prenatales de nuestro cerebro. Entonces, cómo esas neuronas se conectan entre sí es a lo que nos dedicamos en estos últimos años. Estudiamos el cableado de los sentidos antes de que el embrión, digamos en estadios embrionarios, porque curiosamente no necesita ese cableado exponerse al ambiente, a los sentidos externos, sino que tiene unos mecanismos intrínsecos propios que hacen que esas neuronas ya sepan o intuyan a qué sentido sensorial van a pertenecer. Cómo se forman estos circuitos sensoriales todavía es enigmático. Nosotros estamos dedicándonos, como digo, los últimos casi 20 años a estudiar cómo desde los órganos sensoriales, es decir, de la retina, de la cóclea en nuestro oído, esas neuronas periféricas se conectan con neuronas, digamos, a todo el recorrido de nuestro cerebro hasta la corteza sensorial, que es donde se procesa esa información sensorial. Lo curioso de todo este proceso es que ocurre antes de que, digamos, el individuo tenga una estimulación sensorial, es decir, el cerebro se autoensambla, se autocoordina para, digamos, hacer un mapa sensorial previo a lo que va a recibir posteriormente. Y esta etapa prenatal es fundamental porque es el primordio de los circuitos sensoriales, de lo que va a suceder o cómo vamos a procesar esa información después cuando nos expongamos a toda la estimulación sensorial. Curiosamente, quien les manda dónde tiene que ir es algo fundamental, como podemos entender. ¿Quién es digamos, el órgano o la estructura que coordina toda esa función o todo ese establecimiento de la conectividad? Nosotros hemos descubierto recientemente que hay una estructura que se llama el colículo superior, que es la que está implicada en la separación de los circuitos sensoriales, que hemos visto, estos son datos de hace menos de un año, que estos circuitos sensoriales, por ejemplo, de la vista y del tacto, no están separados al nacer, se separan poco después, y es el colículo superior y la retina, con mecanismos increíbles, los que hacen que cada sentido, cada circuito sensorial tenga su propia identidad. También conocemos, y llevamos estudiando mucho tiempo, la función del tálamo, que es otra estructura cerebral que, digamos, es la madre en coordinar el desarrollo de los circuitos sensoriales. El tálamo es una estructura que tenemos bien central en nuestro cerebro y recibe la información sensorial de la vista, del tacto, del oído y coordina que esos circuitos sensoriales durante el desarrollo se vayan ensamblando a tiempos parecidos, porque también todo esto al nacer tiene que estar ya formado. Entonces el tálamo tiene unos mecanismos intrínsecos que los coordina para no solamente que ocurran correctamente en el desarrollo normal, sino que cuando se pierde un órgano sensorial produzca una plasticidad que sea beneficiosa para el individuo, que en este caso sería sordo o sería ciego. Sabemos que la neuroplasticidad sensorial existe y es bien conocida en humanos y se ha replicado en otros, digamos, animales modelo, cuando se pierde un órgano sensorial, y fundamentalmente se ocurre en etapas tempranas del desarrollo, por ejemplo, un ciego congénito, un sordo congénito, se producen mecanismos beneficiosos para ese individuo en el resto de los sentidos. Por ejemplo, vemos en un ciego que la corteza táctil de su corteza cerebral es más grande. Se prevé que esa corteza produzca o se utilice más en esos individuos ciegos. Nuestras investigaciones en mi laboratorio, en nuestro laboratorio, han encontrado, por ejemplo, que esa respuesta de adaptación se produce muy temprano en el desarrollo cerebral. No hace falta que ese individuo, digamos, esté expuesto a otro sistema sensorial. Ya el cerebro, muy pronto en el desarrollo, se adapta. Sabe que va a ser ciego o que va a ser sordo y adapta el resto de los sentidos y circuitos sensoriales. Lo que podemos hacer es ver en qué ventanas de tiempo podemos manipular esos circuitos sensoriales. Es decir, si por ejemplo sabemos que en un ciego congénito o en un animal modelo que utilizamos en el laboratorio se produce una expansión de la corteza táctil, esto sabemos que ocurre en un tiempo determinado.
de una ventana. Entonces, si la conocemos, podemos manipularla para hacerla más grande, extenderla y que podamos manipular esos circuitos sensoriales durante más tiempo y promover una mayor plasticidad en un cerebro, digamos, privado de una información sensorial. Y nosotros creemos que nuestro laboratorio estudia ciencia básica. La implicación es el propio conocimiento de los mecanismos implicados en la formación de estos circuitos sensoriales. Pero esto es fundamental, porque si queremos reparar digamos, un coche, tenemos que entender cómo funcionan sus piezas. Entonces, ¿cómo podemos trasladar nuestras investigaciones rápidamente digamos, en el futuro próximo a la sociedad? Conociendo esas ventanas de tiempo en las que podemos manipular los circuitos sensoriales, creemos que es clave para poder promover una recuperación sensorial. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, se conoce que cuando uno quiere realizar un implante coclear en un niño que es sordo congénito, cuanto antes se haga ese implante coclear, vamos a hacer, digamos, que el cerebro no cree esa plasticidad que en principio debería ser positiva para ese individuo, pero que al reintroducir el órgano sensorial perdido con un implante va a luchar contra el propio cerebro. El cerebro está en un modo plástico. Entonces sabemos que tenemos que ir temprano. Nuestro conocimiento de los mecanismos nos va a ayudar en generar nuevas ideas, nuevos conceptos, nueva tecnología que nos permita modificar estos circuitos. Hay un sentido sensorial que es el olfativo, que no pasa por las vías, digamos, tradicionales de la formación sensorial, que digamos es el colículo superior o el colículo inferior, el tálamo, etc. En roedores es un órgano, es un sentido que es muy importante para, por ejemplo, en roedores y va directamente a las neuronas corticales que producen esa información y la van a procesar, la información del olfativa. Lo que sí que estamos estudiando, y no solamente nosotros, sino que otros grupos de investigación, es cómo ese sentido tan importante, por ejemplo, para roedores, se combina con el sentido de la vista o otros sentidos que son también fundamentales para su supervivencia, por ejemplo. Y todavía desconocemos en qué estructura cerebral se produce esa comunicación, que para otros sentidos sí la conocemos, que por ejemplo es el tálamo, en la comunicación entre la vista y el tacto y el oído. En España no hay más gente estudiando este aspecto que nosotros trabajamos, sobre todo porque nuestro enfoque es muy novedoso. Hemos empleado tiempo en mi laboratorio en los últimos años para desarrollar tecnología que nos permite hacer cosas que nadie había hecho antes. Tecnología que nos permite ahora mismo estudiar cómo las neuronas se activan en el cerebro vivo, en un animal vivo, en un embrión. Esto no se había podido hacer antes. Entonces, ¿qué es lo que nos ha, por ejemplo, esta tecnología nos ha permitido descubrir aspectos fundamentales? Es decir, no sabíamos que los sentidos o los circuitos sensoriales emergían entremezclados. Sabemos que después se especifica, cada uno responde a su sentido sensorial, el circuito de la vista a la vista, el circuito del tacto al tacto, pero no es como se generan entremezclados. ¿Por qué no lo había visto nadie? Porque no teníamos la tecnología para grabar a esas neuronas en acción, en un embrión, y ahora sí lo hemos podido hacer. En el resto del mundo conocemos 2 o 3 grupos que están realizando estudios parecidos, no en embriones, pero cercanos al nacimiento, con lo cual nuestros estudios, digamos, se pueden poner en el contexto de otros estudios, y eso es beneficioso. La ciencia se mueve por poner los descubrimientos en el contexto de otros descubrimientos o de otros laboratorios o de otros científicos, porque al final lo que uno descubre tiene que ser testado internacionalmente y ampliamente de que es correcto y es así, con lo cual nos alegramos de que eso sea así y que hayan otros grupos en el mundo que nos acompañen en esta investigación. El cerebro sigue siendo el gran desconocido, es el órgano maestro de todos los órganos en nuestro cuerpo, es el que manda, digamos, es el que dicta los tiempos y las acciones. Conocemos mucho sobre el cerebro, hemos avanzado mucho en estas últimas décadas, sobre todo por las nuevas tecnologías que, como digo, nos han permitido hacer cosas que no podíamos hacer antes, tecnologías que se han aplicado a otras disciplinas, la física, la química, las matemáticas, las aplicamos en neurociencias ahora, estamos pues utilizando la inteligencia artificial para nuestros análisis, etcétera. O sea, estamos avanzando mucho porque la tecnología avanza y esto nos permite también incorporarla a la neurociencia. Pero sí, el cerebro es el gran desconocido porque son, no nos olvidemos, 80.000 millones de neuronas que tienen que generarse, conectarse correctamente y funcionar correctamente. Y esto es un reto para la biomedicina.
Es un gran reto digamos, de la naturaleza. ¿Cómo es posible que tal cantidad de neuronas, de células, se conecten con esa precisión tan exquisita que haga que de uno a otro individuo tengamos, digamos, los fundamentos básicos determinados? Sí, hay variabilidad entre distintas personas y distintos individuos, pero el ensamblaje básico es el mismo. Y eso está en nuestro código genético, y eso está en cómo las neuronas, digamos, se hablan entre ellas. Y ese justo me lleva a comentaros un aspecto muy importante de nuestra investigación, que es donde nos estamos centrando ahora en el laboratorio mucho, y es: las neuronas no están calladas cuando se generan, las neuronas se hablan entre sí. Y esas melodías, esa manera de hablarse, creemos que tiene información espectacular acerca de cómo se van a generar, cómo se van a ensamblar, cómo se van a conectar. Es una especie como de sinfonía melódica que hace que unas neuronas en un sitio se comuniquen con otras del sitio de al lado, y esos patrones de actividad son los que estamos, digamos, registrando in vivo en estos embriones, en estos cerebros postnatales tempranos, y creemos que son cruciales para entender la información cerebral que utilizan estas neuronas durante el desarrollo. Lo que creemos que se dicen es una coordinación en el tiempo, es decir, se dicen: tú perteneces, tú eres de mi grupo de amigos, nos tenemos que ensamblar de la misma manera, pertenecemos a esta estructura sensorial, hablando de los circuitos sensoriales, y los vecinos tienen otra sinfonía un poquito distinta, que todavía no sabemos cuál es, y también creemos que les dice: tú eres mi grupo de amigos. Pero no solamente nos tenemos que formar juntos al mismo tiempo hacia la misma región, sino también cuando algo falla, esas melodías cambian y le dicen a esas neuronas que pertenecen a ese sentido sensorial que queda, que tiene que, digamos, incrementarse, o tiene que producir esa plasticidad para ese individuo sordo o ese individuo ciego. Esa melodía ha cambiado y tiene información importante sobre cómo vamos a cambiar, qué circuito vamos a cambiar, mejorar, readaptarse, etc. Y eso es lo que estamos intentando elucidar con estos análisis sofisticados de la actividad y de los patrones cerebrales. Nosotros topamos con los astrocitos porque son el otro gran grupo de células, pertenecen al gran grupo de células cerebrales, que no son solo las neuronas, sino las células gliales, de la glía. Las células gliales son células de soporte, sobre todo, o sea, apoyan a las neuronas, las dan comida, aporte trófico, las ayudan en su papel fundamental de producir impulsos nerviosos y eléctricos. Los astrocitos juegan un papel fundamental en esto, en el aporte trófico y de apoyo a las neuronas, pero también nosotros los vemos como un tipo celular cerebral que podemos utilizar para producir una reorganización o una recuperación de sentidos sensoriales. Y ahora lo voy a explicar mejor, porque esto suena un poco lejos. Nosotros hace un par de años descubrimos en el laboratorio que estos astrocitos, que además nacen de la misma madre que las neuronas del mismo territorio, comparten señales moleculares. Es decir, este astrocito, cuya hermana es una neurona, tienen, digamos, expresión de genes compartidos. ¿Por qué esto es importante? Es importante porque eso le dice a esos astrocitos y neuronas: somos de esta región cerebral. Entonces nosotros hemos utilizado esto, que nos lo proporciona el propio cerebro, como una herramienta para cambiar un astrocito en la neurona hermana. Esto no sucede así en el cerebro de manera espontánea. Este astrocito nunca se va a convertir en una neurona, pero lo podemos forzar, lo podemos reprogramar, le podemos decir a este astrocito: tú ahora te vas a convertir en una neurona. Y lo bonito de toda la historia es que no hace falta que busquemos una combinación extraordinaria de factores que van a decirle a este astrocito: tú conviértete en una neurona visual, sino que el astrocito, como nació en esa región, al lado de esa neurona visual, ya va a convertirse en una neurona visual, como cuando lo reprogramemos. Es decir, hemos sido capaces de, en un, digamos, cerebro en desarrollo, en un cerebro vivo, convertir un astrocito del tálamo en una neurona visual del tálamo. En situación control, ahora viene el reto,
¿podemos hacer lo mismo en un cerebro que es ciego, que ha perdido esas neuronas visuales? ¿Podemos utilizar esta misma estrategia para decirle a un astrocito que está ahí, en el sitio correcto, en el momento correcto, conviértete en una neurona visual y recupérame el circuito visual para que en un futuro se pueda reactivar? Esto es en lo que estamos. Se podría revertir las enfermedades neurodegenerativas o las enfermedades del neurodesarrollo, mejor dicho. Bueno, esa es nuestra esperanza, todos queremos que eso sea así. Y yo creo que sí, tengo fe, tengo esperanza de que en un futuro sea así. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. La ciencia avanza a los tiempos que avanza. Los descubrimientos los hacemos día a día y algunos son grandes, otros son pequeños, pero todos son hacia adelante. Bueno, nos tendréis que dar unos años más. Bueno, cuando me hacen la pregunta de cómo está la ciencia en España, yo soy muy positiva, porque yo creo que hay que ser positivo, sobre todo por los jóvenes. Y sí que he notado un cambio en los últimos años. Yo creo que España se está dando cuenta de que invertir en ciencia es invertir en futuro para la sociedad. Creo que España está promoviendo la adquisición o la generación de nuevos, digamos, programas de investigación para el reclutamiento de personal investigador en el extranjero, investigadores ya sean españoles o no, que realizan su investigación fuera, incorporarlos a nuestro sistema. Ahora hay muchos más programas de los que había cuando yo me incorporé. Veo un cambio positivo. ¿Que hay mucho por hacer? Desde luego, todavía queda por hacer, pero creo que es un buen momento para España. Nuestra inversión en ciencia es mucho menor que en otros países, pero es mejor de lo que estaba antes. Por eso digo, yo creo que sí que nos queda por, digamos, invertir más. Tenemos que convencer a los políticos de que tienen que dedicar más de los presupuestos a ciencia, y como digo, invertir en ciencia lo hemos visto con una pandemia, lo estamos viendo continuamente, es a largo plazo, no solamente para, digamos, para curar alguna enfermedad ya, que seguramente en algunos ámbitos de la ciencia esto sea posible, pero también para generar ese conocimiento indispensable para poder generar una vacuna en unos meses, ¿no? Que lo hemos visto hace poco con una pandemia. Ese conocimiento para generar esas vacunas llevaba años, décadas, produciéndose en laboratorios de todo el mundo. Creo que vamos en el buen camino, aunque quede mucho por hacer. Mi padre era una persona con mucha curiosidad y fue algo que nos inculcó a nosotros desde muy pequeños, y salíamos al campo con nuestros prismáticos, con nuestros botes para coger bichos, con nuestra lupa para investigar. Y yo creo que eso a mí me despertó desde muy pequeña, esas ganas de conocer y de descubrir, y creo que es algo que he llevado conmigo y llevo conmigo día a día, y a mí me apasiona lo que hago, me apasiona mi carrera, y creo que es una vocación súper bonita esta del científico, ¿no? Del querer cada día conocer un poquito más, en nuestro caso, de este gran desconocido que es el cerebro. Ahora mismo en mi laboratorio somos cerca de 20 personas, investigadores e investigadoras. Es algo que miro, esta vocación, este entusiasmo, desde luego, para mí es lo más fundamental, y de hecho lo he comprobado una y otra vez en mis propias carnes. Digamos, yo nunca he sido una persona de matrículas, he sido una persona de mucha fuerza de voluntad, mucha determinación, mucha motivación, y es lo que yo creo que es fundamental para esta carrera. No tanto las notas académicas que te pueden ayudar a conseguir una beca de investigación, y sin lugar a dudas son importantes, pero creo que para ser investigador se necesita ese afán de curiosidad, de siempre intentar descubrir lo desconocido, y esa motivación y entusiasmo para mí son más importantes que el resto. En mi laboratorio sí hay paridad y sí me fijo, creo que es importante para una buena dinámica de grupo que haya paridad. Distinciones entre cómo trabajar, bueno, yo creo que las distinciones son personales al final, no es entre si son hombres o si son mujeres, está en cada individuo y cada persona es distinta, pero creo que sí que tener una buena paridad es importante para generar una dinámica al menos con distinta perspectiva, porque al final hombres y mujeres tenemos distintas formas de ver las cosas y es importante. Yo creo que para nosotros ha ido muy bien que sea así. Hay muchas más mujeres que hombres quizás en ciencia,
en neurociencia, por ejemplo, yo lo veo claramente cuando entran a hacer un doctorado o a hacer un trabajo fin de máster, en los primeros estadios de la carrera científica. Después, cuando nos vamos acercando a situaciones o estatus más alto de dirección de grupo de investigación, ahí es cuando vemos que hay una diferencia más pronunciada entre hombres y mujeres, siendo menor el número de profesoras de investigación en el CSIC, por ejemplo, o de group leaders que dirigen un grupo de investigación. Ahí sí que todavía vemos que hay diferencias. En el caso del Instituto de Neurociencias no es así, estamos muy bien, hay mucha paridad, pero sí a nivel global sí que existe. ¿Por qué es esta diferencia? Yo creo que también es un parte de, bueno, yo creo que hay dos cosas aquí. Uno es creer que sí se puede. Creo que las mujeres tenemos que, yo creo que ahí es donde está el gran cambio. Sí que he visto un cambio de las mujeres están más fuerte, pisando fuerte, creyéndose que pueden llegar hasta donde quieran. Lo vemos en las niñas, lo vemos en las adolescentes, lo estamos viendo día a día. Estamos pisando fuerte y eso es importante en todos los ámbitos de las ciencias y de las no ciencias también. Pero también es importante, yo creo que, y es lo que me ha funcionado a mí, la generosidad de la familia, de la pareja con la que estés, que también te ayude a que tus sueños se hagan realidad. Y muchas veces cuando uno entra en conflicto con ser mujer, ser madre, tener una familia, ahí es donde se produce ese punto crítico, diría yo, en el que hay personas o hay mujeres que deciden esto no va a funcionar o tengo que elegir entre ser madre o ser científica y ser group leader, ¿no? Ahí es un punto importante y el apoyo de la familia, el apoyo del entorno es fundamental y también que se comprenda que esto es así para las mujeres y que se apoye con iniciativas, ¿no? para facilitarlo. Yo tengo dos hijos, Malena y Lucas, de 11 y de 8 años. Conocen a su madre en todos los aspectos, su madre investigadora, científica, con su pasión. Lo que yo no me he sentido culpable, lo que pasa es que sí que no me quería perder nada de mis hijos, de la infancia de mis hijos. Entonces lo que he decidido es hacer algo que es un poco, digamos, raro, si me permitís, es incorporarlos a mi vida profesional también. Y mis hijos han participado en congresos, han venido conmigo a charlas, incluso mi hija Malena con 7 años recogió del presidente Ximo Puig el premio al mérito científico de la Generalitat. Yo estaba en un congreso y fue ella a la que mandé para recoger este premio. Creo que es importante que ellos entiendan dónde está su madre cuando no está en casa, que viaja mucho porque trabaja. Bueno, los niños tenemos que tratarlos también como personas que entienden y yo creo que el acercamiento hacia ellos y explicarles y que vean qué es lo que hace su madre es importante y para mí me ha servido muchísimo también a compartir mi vida con ellos. El siguiente premio Nobel español, yo diría que si no se ha producido ya, talento hay, porque talento en España hay muchísimo. Tenemos investigadores, investigadoras a nivel mundial de alto, digamos, nivel. Y eso lo estamos viendo continuamente, no solamente avalado por las revistas científicas donde publicamos nuestros trabajos, sino también por cómo nos ven fuera a los españoles y a los investigadores con muy buen vistas, ¿no? Yo creo que la cuna está, digamos, tenemos el pasado en nuestra sangre y tenemos mucha visión los españoles, hemos sido muy emprendedores en muchas cosas y hemos sido, digamos, pioneros en muchos digamos, de las ideas en las distintas carreras científicas, etcétera, y vemos en muchos ámbitos que un español o una española han sido los que han abierto este nuevo campo de investigación. Yo creo que, quiero pensar que no está lejos. Siempre hemos pensado que lo de fuera es mejor que lo que tenemos aquí. Hemos tenido esa idea de que siempre pues tenemos que, digamos, ponerlos a la altura de los demás, crecer como en otros países, en el sentido de que nosotros no vamos a ser capaces de hacer lo que hacen otros. Creo que esto ya lo tenemos que dejar a un lado porque lo hemos demostrado una y otra vez, que en España se hace muy buena ciencia, se trabaja muy bien, que somos exportadores de talento
científico espectacular. A mí siempre me escriben mis colegas en Estados Unidos y en otros centros: por favor, mándame estudiantes de vuestros laboratorios, porque saben lo que trabajan, saben que los españoles estamos muy comprometidos, y yo creo que tenemos que empezárnoslo a creer realmente, que somos buenos y hacemos bien lo que hacemos, y así vamos a llegar más lejos. Cuando recibí la noticia del premio Rey Jaume I, primero no me lo podía creer, y me acuerdo que Javier Quesada me dijo que de verdad, que esto es de verdad, que no es ninguna broma. Y cuando uno piensa en ese jurado con esos premios Nobel que han participado en esa selección, y uno piensa en toda la gente y otros científicos que seguramente igual o más se han podido merecer este premio, es un orgullo, es un sentimiento de alegría, de entusiasmo y también de responsabilidad, porque hay que cogerlo así, es una responsabilidad. Se han fijado en ti, han reconocido un talento y un trabajo, no solo mío, por supuesto, sino de un grupo de investigación de mucha gente que ha estado conmigo en el pasado, en el presente, y estarán, que trabajan día a día, que dedican su vida a estar conmigo y a investigar juntos en este campo, con lo cual lo primero es un orgullo y bueno, es un sentimiento bastante profundo de alegría. Estaba aquí en mi laboratorio, en mi despacho, cuando recibí esa llamada, y la verdad es que su comunicación fue de impacto, pero luego me dijo: no puedes decir nada, absolutamente nada, hasta dentro de una hora, que es cuando se va a hacer público, con lo cual yo no sabía qué hacer. Bueno, salí de mi despacho y la alegría se me notaba, pero bueno, intenté disimular todo lo que pude. Con este premio lo que quiero hacer es dedicar parte de él a algo que creo que es fundamental, o a nosotros siempre nos ha ido muy bien y creo que es muy importante en ciencia, y es pensar. Hay que tener tiempo para pensar, y no tenemos mucho tiempo para pensar en la vida, porque vamos de aquí para allá, corriendo, y a mí quiero dedicar parte de este premio a hacer un retiro con mi grupo de investigación, con investigadores que han pasado por mi laboratorio, que están en otros centros de investigación, y juntos dedicar unos días a pensar en cómo podemos, digamos, seguir avanzando en el conocimiento que nos incumbe, en este caso de los circuitos sensoriales. Ideas, escuchar a mi gente, escuchar a los investigadores, pensar en conjunto todos dónde queremos ir, dónde queremos llevar el laboratorio. Para mí es fundamental. Les diría que primero dediquen todo el tiempo que necesiten a pensar en eso, es importante. También les diría que no es para siempre, hay que quitar también importancia, es trascendental esta decisión y no la vas a poder cambiar. No, sí que la vas a poder cambiar. Puedes dedicarte a esto y después dedicarte a otra cosa. Lo que sí que les diría es que esa decisión la tomen sobre todo desde la motivación, sobre todo desde el entusiasmo, sobre todo desde mirarse a sí mismos en: yo creo en esto, creo que lo voy a poder hacer, es lo que me entusiasma, porque el trabajo al final es algo que dedicamos muchas horas todos los días y tiene que ser algo que nos mueva. Y por tanto es importante esa decisión, no cuánto voy a cobrar, o a dónde voy a tener salida o no voy a tener salida, o qué voy a hacer en 10 años. Yo creo que es pensar en el ahora. Esto es algo que me mueve, es algo que quiero hacer, que me entusiasma, y adelante, porque todo se puede conseguir. Y vamos, yo lo he visto y lo sigo viendo, que con esa fuerza de voluntad, tesón y constancia se puede llegar donde uno quiera.